4 hombres entraron en las cavernas del volcán Ceboruco en marzo de 1987. Solo uno salió vivo. Y cuando lo encontraron, ya no podía hablar. Sus ojos miraban al vacío, sus manos temblaban sin control, y en su garganta solo había silencio. Un silencio que duraría 18 años, hasta que una grabadora antigua apareció enterrada en ceniza volcánica, y en ella una voz quebrada susurraba: «No deberíamos haber abierto esa puerta». El volcán Ceboruco se alza imponente en el estado de Nayarit, México, como un gigante dormido que vigila la tierra desde hace siglos. Su última erupción violenta ocurrió en 1870, pero los lugareños saben que el volcán nunca duerme realmente. Bajo su superficie, un laberinto de túneles y cavernas se extiende por kilómetros, formados por ríos de lava que se enfriaron dejando pasadizos oscuros y cámaras ocultas. Algunos dicen que esas cavernas son sagradas, que los antiguos coras las usaban para ceremonias prohibidas y que quien entra sin permiso de los espíritus del fuego nunca regresa igual. En 1987, la espeleología vivía su época dorada en México. Grupos de exploradores recorrían el país documentando sistemas de cavernas, buscando conexiones subterráneas, midiendo profundidades récord. El Ceboruco era un desafío irresistible. Nadie había mapeado completamente sus túneles inferiores, y los rumores sobre cámaras gigantes llenas de formaciones cristalinas atraían a aventureros de todo el continente. Cuando el equipo de Javier Solís anunció que haría la primera expedición profunda al sistema volcánico, la comunidad espeleológica lo celebró como un hito histórico. Lo que no sabían es que se convertiría en una pesadilla que nadie quiere recordar. Javier Solís tenía 32 años y era considerado uno de los mejores espeleólogos de América Latina. Había explorado cavernas en Guatemala, Colombia y Perú. Era meticuloso, calculador y jamás tomaba riesgos innecesarios. Lo acompañaban 3 hombres: Roberto Ángel Fuentes, geólogo de 45 años con experiencia en vulcanología; Marco Delgado, fotógrafo de 28 años especializado en exploración subterránea; y Esteban Ruiz, el más joven del grupo con 25 años, un escalador excepcional que se había unido para documentar las formaciones rocosas. 4 profesionales, equipados con lo mejor de la época: mapas detallados de las entradas conocidas, oxímetros, cuerdas, lámparas de carburo, radios de corto alcance. Todo estaba planeado para una expedición de 5 días. La noche antes de entrar al volcán, el equipo acampó en el poblado de Jala, a los pies del Ceboruco. Los habitantes los miraban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Una anciana se acercó a Javier y le entregó un pequeño amuleto de obsidiana. «Las cavernas tienen guardianes», le dijo con voz temblorosa. «Si encuentran puertas de piedras selladas, no las abran. Lo que está encerrado debe permanecer encerrado». Javier sonrió con educación, agradeció el gesto y guardó el amuleto en su mochila sin darle mayor importancia. Esa noche, Marco escribió en su diario: «Mañana haremos historia. Seremos los primeros en ver lo que el volcán ha ocultado durante milenios». El 5 de marzo de 1987, a las 6 de la mañana, los 4 hombres comenzaron el ascenso hacia la entrada principal del sistema de cavernas, ubicada en el flanco norte del cráter. El aire olía a azufre, el suelo crujía bajo sus botas. A las 9:15, Javier reportó por radio a su campamento base: «Hemos entrado. Todo en orden. Siguiente reporte en 6 horas». Fue la última vez que alguien escuchó su voz con claridad. Si te intriga lo que encontraron en esas profundidades, suscríbete a Ecos del Silencio, porque esta historia apenas comienza y lo que vamos a descubrir te quitará el sueño. Las primeras 3 horas de exploración
Transcurrieron sin incidentes. Descendieron por túneles estrechos, cruzaron cámaras llenas de estalactitas de basalto, documentaron formaciones geológicas nunca antes fotografiadas. Marco llenaba rollo tras rollo de película. Roberto tomaba muestras de roca y medía temperaturas. Esteban escalaba paredes verticales para instalar anclajes seguros. Javier iba adelante, marcando el camino con pintura fluorescente, asegurándose de que pudieran regresar sin perderse. Todo era rutina, todo era ciencia, hasta que llegaron a la cámara que no debía existir. A casi 600 metros de profundidad, el túnel principal se abría hacia un espacio monumental. Sus lámparas apenas alcanzaban a iluminar el techo. El eco de sus voces tardaba segundos en regresar. Era una catedral subterránea, una bóveda perfecta tallada por la furia del magma ancestral. Pero lo que los dejó sin aliento no fue el tamaño de la cámara. Fue lo que había en el centro, una estructura, una construcción humana, o al menos algo que parecía construido con propósito. Un círculo de piedras monolíticas, cada una de más de 3 metros de altura, dispuestas como un reloj antiguo, y en el centro exacto del círculo, una losa rectangular de obsidiana negra, tan pulida que reflejaba la luz de sus lámparas como un espejo oscuro. Roberto fue el primero en hablar, su voz temblorosa de emoción. «Esto no es natural, esto es arquitectura, esto es prehispánico, tal vez más antiguo». Marco comenzó a fotografiar frenéticamente. Esteban se acercó a las piedras y pasó sus manos por las superficies. Estaban grabadas, símbolos que ninguno de ellos reconocía. No eran glifos mayas, no eran inscripciones aztecas. Eran algo más primitivo, más extraño. Espirales que parecían girar aunque estuvieran inmóviles. Rostros sin ojos. Manos con demasiados dedos. Javier intentó mantener la calma profesional, pero incluso él estaba perturbado. Revisó sus mapas. Ninguna expedición anterior había mencionado esta cámara. Ningún reporte histórico hablaba de estructuras ceremoniales dentro del Seboruco. Era como si acabaran de descubrir un templo perdido que la historia había olvidado, o que alguien había querido mantener en secreto. Fue Esteban quien notó la puerta. Detrás del círculo de piedras, casi invisible en la oscuridad, había una abertura sellada con bloques de roca volcánica, pero no era un derrumbe natural. Las piedras estaban colocadas con precisión, encajadas perfectamente, formando una barrera sólida, y en la piedra central, tallada con profundidad, había una advertencia en español antiguo, tan arcaica que apenas podían descifrarla. «Aquí yace lo que el fuego rechazó. No profanes el silencio eterno». Marco rió nerviosamente. «Probablemente una tumba». Los antiguos sellaban sus entierros importantes en lugares sagrados. Roberto no estaba tan seguro. Si es una tumba, ¿por qué la advertencia está en español? Los coras no escribían en español antes de la conquista. Esto fue sellado después, mucho después. Javier miró su reloj. Llevaban ya 4 horas dentro. Debían reportarse al campamento base. Pero sabía que si salían ahora sin investigar, otro equipo vendría, y ellos perderían el crédito del descubrimiento más importante de la espeleología mexicana. Tomó la decisión. Abrimos, documentamos lo que hay dentro, y salimos. Tenemos tiempo. Esteban y Marco comenzaron a desmontar las piedras del sello. Roberto protestó débilmente, pero la emoción del descubrimiento era más fuerte que la prudencia. Piedra por piedra, el sello fue cayendo, y con cada roca que retiraban, el aire dentro de la cámara se volvía más frío, más denso, como si algo antiguo estuviera despertando después de siglos de encierro. Cuando la última piedra cayó, un aliento gélido salió de la abertura. No era viento, era algo más espeso,
casi líquido, y traía consigo un olor que ninguno pudo describir después. No era azufre, no era podredumbre, era algo más antiguo que la muerte misma. Javier iluminó el interior con su lámpara, y lo que vio lo hizo retroceder. Un túnel descendente, escalones tallados en espiral, y al fondo, muy al fondo, algo que brillaba con luz propia, una luz verdosa, palpitante, como si respirara. Marco fue el primero en descender. Su entusiasmo fotográfico era más fuerte que cualquier instinto de supervivencia. «Necesito capturar esto», repetía mientras bajaba los escalones de piedra con su cámara en alto. Esteban lo siguió, asegurando cuerdas por si necesitaban evacuar rápidamente. Roberto dudó en la entrada, su formación científica peleando contra una sensación visceral de peligro. Javier respiró profundo y comenzó el descenso. Alguien tenía que liderar, alguien tenía que ser responsable de lo que estaban a punto de descubrir. Los escalones descendían en espiral durante lo que parecieron interminables minutos. Las paredes del túnel no eran roca volcánica común. Estaban cubiertas de una sustancia cristalina que absorbía la luz de sus lámparas y la devolvía en tonos verdosos, creando un efecto hipnótico de profundidad infinita. Marco contaba los escalones en voz alta. 50, 70, 100... A los 200 escalones, el aire cambió completamente. Ya no olía a azufre, olía a ozono, como después de una tormenta eléctrica, como si la atmósfera misma estuviera cargada de energía. La espiral terminaba en una cámara circular perfecta, y en el centro de esa cámara había algo que desafiaba toda lógica geológica, toda explicación racional. Una esfera de aproximadamente 2 metros de diámetro, suspendida en el aire sin soporte visible, girando lentamente sobre su propio eje. Su superficie era lisa, negra como obsidiana pulida, pero con vetas de luz verde que pulsaban desde su interior como si fuera un corazón mineral. Y alrededor de la esfera, flotando en órbita como satélites microscópicos, había docenas de pequeños cristales que emitían un zumbido grave, casi inaudible, que se sentía más en los huesos que en los oídos. Los 4 hombres se quedaron paralizados. Marco dejó caer su cámara. Roberto comenzó a murmurar ecuaciones matemáticas, intentando procesar lo imposible con números y física. Esteban se arrodilló, las piernas le fallaron. Javier sintió que algo fundamental en su comprensión del universo acababa de romperse. «Esto no es real», susurró. «Esto no puede ser real». Pero era real. Tan real que podían sentir el calor que emanaba de la esfera. Tan real que sus brújulas giraban enloquecidas. Tan real que sus relojes comenzaron a marcar el tiempo de manera errática, adelantándose y retrasándose sin patrón lógico. Roberto sacó su medidor de radiación. La aguja se disparó al límite de la escala. «Hay una emisión constante», dijo con voz temblorosa. «Pero no es radiación gamma, no es nada que conozca, es como si esta cosa estuviera generando su propia forma de energía». Marco recuperó su cámara y comenzó a fotografiar. El flash iluminaba la cámara en destellos estroboscópicos, creando sombras que parecían moverse con voluntad propia. Cada fotografía que tomaba mostraba algo diferente en las paredes. En una imagen, las paredes estaban cubiertas de símbolos. En la siguiente, los símbolos habían cambiado de posición. En otra, había figuras humanas grabadas que no estaban allí segundos antes. «¿Están viendo esto?», preguntó con voz aguda. «Las paredes están cambiando. Cada vez que disparo, cambian». Fue entonces cuando Esteban notó las marcas en el suelo. Alrededor de la esfera, formando un círculo perfecto, había huellas. Huellas de pies descalzos. Docenas de ellas, todas apuntando hacia la esfera como si quien las dejó hubiera caminado directamente hacia ella sin detenerse, y lo más perturbador, las huellas estaban quemadas en la piedra,
como si los pies que las hicieron hubieran estado ardiendo. «Alguien estuvo aquí antes», murmuró Esteban. Y fuera lo que fuera que les pasó, no fue natural. Javier intentó recuperar el control de la situación. «Tenemos que documentar esto, tomar medidas, recolectar muestras y luego salir inmediatamente. Esto es demasiado grande para nosotros. Necesitamos traer científicos, equipos especializados». Pero mientras hablaba, la esfera comenzó a girar más rápido. El zumbido de los cristales orbitales se intensificó, volviéndose casi doloroso. Y en la superficie de la esfera, las vetas verdes comenzaron a formar patrones. No eran aleatorios, eran imágenes, escenas. Marco gritó. En la superficie de la esfera podía ver su propia casa, su esposa en la cocina, su hijo jugando en el jardín. Pero algo estaba mal. La casa estaba vacía, abandonada, cubierta de polvo, como si hubiera pasado años sin que nadie viviera allí. No, eso no es posible. Salí de casa ayer. Ellos están bien. Ellos... La imagen cambió. Ahora mostraba un funeral. Su funeral. Su esposa llorando frente a una tumba. La fecha en la lápida. 1987, el año actual, el mes, diciembre, 9 meses en el futuro. Roberto vio a su padre, pero su padre había muerto 5 años atrás. Lo vio caminando por las calles de Guadalajara, joven, saludable, como si nunca hubiera enfermado. La imagen se distorsionó. Ahora su padre estaba en una cama de hospital, mirando directamente a Roberto, moviendo los labios. Roberto podía leer las palabras. «No deberías estar aquí. Aún no es tu momento». La esfera le estaba mostrando imposibilidades, o estaba mostrándole verdades que su mente no podía procesar. Esteban cayó de rodillas, gritando. En la esfera veía cavernas, túneles interminables, y en esos túneles, cuerpos, cientos de cuerpos, exploradores, antiguos habitantes, personas de todas las épocas, atrapadas en la roca como insectos en ámbar. Y entre esos cuerpos se vio a sí mismo. Pero no como estaba ahora. Estaba más viejo, mucho más viejo. Su rostro era una máscara de terror eterno, y sus manos aferraban algo, un objeto rectangular, una grabadora. Javier intentó apartar la mirada de la esfera, pero sus ojos no obedecían. Veía escenas fragmentadas, un ritual antiguo, hombres encapuchados bajando estas mismas escaleras, colocando la esfera en su posición, sellando la puerta desde afuera, condenándose voluntariamente. Escuchaba voces que no estaban en la cámara, susurrando en idiomas que nunca había aprendido, pero que de alguna manera comprendía. El volcán es una puerta, la esfera es la cerradura. Y ustedes acaban de girar la llave. El tiempo perdió todo significado. Pudieron haber estado ahí minutos u horas. Sus relojes marcaban números imposibles. El oxímetro de Javier mostraba niveles de oxígeno fluctuantes, subiendo y bajando sin razón. Y entonces, sin advertencia, la esfera dejó de girar. Los cristales orbitales cayeron al suelo con un sonido cristalino. El zumbido cesó. Y en el silencio absoluto que siguió, algo más comenzó a manifestarse. Las paredes de la cámara empezaron a sudar. No era agua, era un líquido espeso, oscuro, que goteaba desde el techo formando charcos en el suelo. Y de esos charcos comenzaron a emerger formas. Primero eran solo sombras, siluetas difusas que se retorcían, pero con cada segundo que pasaba, se volvían más sólidas, más definidas, figuras humanas, o algo que alguna vez fue humano. Sus rostros eran máscaras de agonía, sus bocas abiertas en gritos silenciosos, sus manos extendidas como si buscaran algo que ya no podían alcanzar. Roberto fue el primero en romper la parálisis. «Tenemos que salir ahora». Corrió hacia la escalera, tropezó con su propio equipo, se levantó y comenzó a subir los escalones de 2 en 2.
Marco lo siguió, dejando atrás su cámara, su mochila, todo. Solo importaba escapar. Esteban intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Estaba hiperventilando, su mente atrapada entre el pánico y la fascinación. Javier lo agarró del brazo y lo arrastró hacia la escalera. Mientras subían, podían escuchar algo detrás de ellos. Pasos. No eran pasos normales, eran demasiados, docenas de pies golpeando la piedra al unísono como una procesión fantasmal. Y voces, susurros que se multiplicaban, llenando el túnel con un coro de palabras ininteligibles. Javier miró hacia atrás una sola vez. Las figuras lo seguían, subiendo la escalera en fila india, sus movimientos mecánicos, inhumanos. Y al frente de la procesión, una figura más alta que las demás, vestida con lo que parecían túnicas ceremoniales carbonizadas. Llevaba una máscara de obsidiana y en sus manos sostenía algo que brillaba con luz propia. Llegaron a la cámara principal jadeando, con los pulmones ardiendo. La puerta que habían abierto seguía ahí, pero algo había cambiado. El círculo de piedras monolíticas ahora brillaba tenuemente. Los símbolos tallados en su superficie se movían, reorganizándose en patrones que dolían a la vista. Y de la abertura que habían destapado, comenzaba a salir humo. No, no era humo. Era algo más denso, una niebla negra que se arrastraba por el suelo como si tuviera vida propia. Marco corrió hacia el túnel principal sin mirar atrás. Roberto lo siguió, pero en su prisa resbaló en la roca húmeda y cayó pesadamente. Su pierna derecha se torció en un ángulo antinatural. El grito de dolor resonó en toda la cámara. Javier y Esteban se detuvieron. No podían dejarlo, pero la niebla negra ya había llenado la mitad de la cámara, avanzando hacia ellos con velocidad creciente. Y dentro de esa niebla, las siluetas seguían emergiendo, cada vez más numerosas, cada vez más cercanas. Javier tomó una decisión que lo perseguiría el resto de su vida. Esteban, ayúdame con Roberto. Marco, sigue adelante y trae las cuerdas de seguridad del tercer nivel. Las necesitaremos para sacarlo. Marco dudó un segundo, mirando a sus compañeros, luego a la niebla que se acercaba, y corrió. Desapareció en la oscuridad del túnel con su lámpara rebotando contra las paredes. Fue la última vez que lo vieron con vida. Entre Javier y Esteban levantaron a Roberto. El geólogo gemía de dolor. Su pierna colgaba inútil, probablemente rota en varios lugares. Comenzaron a arrastrarlo hacia el túnel, pero la niebla era más rápida. Los alcanzó, y cuando los envolvió, el mundo cambió. La temperatura cayó 20 grados en segundos. El aire se volvió tan denso que cada respiración era un esfuerzo. Y las voces, cientos de voces susurrando directamente en sus mentes, no en sus oídos. Abrieron el sello, despertaron lo dormido. Ahora deben pagar el precio, uno por uno, como todos los que vinieron antes. Roberto comenzó a convulsionar. Sus ojos se pusieron en blanco. De su boca salía espuma mezclada con algo oscuro, casi negro. «Déjenme», gorgoteó. «Sálvense. Yo ya estoy...» No pudo terminar la frase. Su cuerpo se arqueó violentamente y luego quedó completamente inmóvil. Javier le tomó el pulso. Nada. Roberto estaba muerto. 45 años de experiencia, una vida dedicada a la ciencia, y había muerto en cuestión de minutos, asesinado por algo que la ciencia no podía explicar. Esteban comenzó a reír. Una risa aguda, histérica, que rápidamente se convirtió en llanto. «No es real, esto no es real, es el monóxido de carbono, es alucinación, es...» Javier lo abofeteó, fuerte. «Contrólate, tenemos que movernos. Roberto ya no está, pero nosotros aún podemos salir». Dejaron el cuerpo y corrieron hacia el túnel. La niebla no los seguía más allá de la cámara principal. Era como si tuviera un límite, una frontera que no podía cruzar.
Al menos no todavía. Avanzaron por el túnel durante lo que parecieron horas. Las marcas fluorescentes que Javier había pintado en la entrada aún estaban ahí, pero algunas estaban borrosas, otras apuntaban en direcciones equivocadas. El túnel se bifurcaba en lugares donde Javier no recordaba bifurcaciones. Escaleras que debían subir ahora descendían. Y peor aún, comenzaron a encontrar objetos, mochilas antiguas, lámparas de queroseno de principios del siglo XX, esqueletos con ropa de exploradores de décadas pasadas. No eran los primeros, nunca fueron los primeros. El Ceboruco había estado reclamando víctimas durante generaciones. Esteban recogió una de las mochilas antiguas. Dentro había un diario, las páginas amarillentas y quebradizas. La última entrada estaba fechada en 1923. Día 7 dentro del volcán. Perdimos a Hernández y a Castillo. Algo los tomó durante la noche. No vimos qué fue. Solo escuchamos gritos. Miguel dice que debemos continuar, que estamos cerca de algo importante. Yo solo quiero salir, pero los túneles ya no son los mismos. Nos están cambiando, o nosotros estamos cambiando. Ya no sé qué es real. El resto de las páginas estaban en blanco, excepto la última, donde alguien había escrito con letra temblorosa una sola palabra, repetida cientos de veces hasta llenar la página. Corre. Encontraron a Marco 2 niveles más arriba, o lo que quedaba de él. Estaba de pie en medio de un pasillo, de espaldas a ellos, completamente inmóvil. Javier lo llamó. No hubo respuesta. Se acercaron lentamente. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Marco se dio vuelta. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero no había vida en ellos. Estaba muerto, de pie, muerto, como si su corazón simplemente se hubiera detenido por el miedo. En su mano derecha aferraba su cámara. Javier se la quitó con cuidado. Podría contener evidencia de lo que vio, de lo que lo mató. Esteban estaba al borde del colapso total. ¿Por qué está de pie? ¿Por qué no cayó? Esto no tiene sentido. Javier tampoco tenía respuestas. Solo instinto, y su instinto le gritaba que siguiera moviéndose. Dejaron a Marco atrás. Otro cadáver más en el Museo Mortuorio del Ceboruco, 2 de 4 muertos, y ni siquiera habían llegado a la mitad del camino de regreso a la superficie. El oxígeno comenzaba a escasear. Sus lámparas de carburo empezaban a titilar, y lo peor de todo, Esteban empezaba a hablar solo. Conversaba con personas que no estaban ahí. Respondía preguntas que nadie había hecho. «Sí, mamá, ya voy a casa», decía con voz infantil. «No te preocupes, solo me perdí un poco». Luego su tono cambiaba, se volvía grave, adulto, furioso. «No me digas que no puedo, yo abro lo que quiera abrir». Javier intentaba mantenerlo enfocado, pero la mente del joven se estaba desmoronando. 3 horas después, o tal vez 10, el tiempo ya no significaba nada, llegaron a un cruce que Javier reconoció. Estaban cerca, muy cerca de la salida. Podía sentir una corriente de aire fresco viniendo desde arriba, 500 metros más, tal vez menos. «Esteban, aguanta, ya casi salimos, vamos a lograrlo». Pero Esteban se había detenido. Estaba mirando la pared del túnel, tocando la roca con ambas manos. «Hay algo dentro», susurró. «Puedo escucharlo. Está llamándome, quiere que lo saque». Comenzó a golpear la pared con una roca, una y otra vez. Sus nudillos sangraban, pero no parecía sentir dolor. «Tengo que sacarlo. Está atrapado. Lleva siglos atrapado». Javier intentó detenerlo, pero Esteban era más fuerte, más joven. Lo empujó y siguió golpeando. Y entonces, increíblemente, la roca cedió. Un agujero se abrió en la pared, y del agujero salió un brazo humano.
Pero la piel era gris, momificada, los dedos terminaban en uñas largas como garras, y ese brazo agarró a Esteban por el cuello. Javier jaló a Esteban con todas sus fuerzas, el brazo no soltaba, otro brazo emergió del agujero, luego una cabeza, un rostro sin ojos, con la boca abierta en un grito silencioso. Más del cuerpo comenzó a salir, como si la pared estuviera pariendo algo que debió permanecer muerto. Javier tomó su piolet y golpeó los brazos. La criatura no sangraba. Los golpes no le hacían daño, solo parecía enfurecerla más. Esteban dejó de luchar, sus ojos se nublaron, su cuerpo se relajó, y con voz que no era suya, habló. Ya somos parte del volcán, ya no hay salida. El Seboruco reclama lo que es suyo. Javier no escuchó más, soltó a Esteban y corrió como nunca en su vida. Detrás de él escuchaba los gritos de Esteban, gritos que se convertían en risas, risas que se convertían en algo que no era humano. Y luego, silencio. Siguió corriendo. Las piernas le ardían, los pulmones le quemaban, pero podía ver luz adelante, luz natural. El sol, la salida, estaba a 50 metros, 40, 30, y entonces tropezó, cayó pesadamente. Su lámpara se rompió, quedó en oscuridad total. Intentó levantarse, pero algo lo agarró del tobillo, algo frío, algo que susurraba su nombre con la voz de Roberto, con la voz de Marco, con la voz de Esteban. Quédate con nosotros, Javier. No estés solo allá afuera. Aquí todos somos familia. Aquí nadie se va nunca. Javier pateó con su pierna libre, se arrastró hacia la luz. El agarre se intensificó, pero él siguió, metro a metro. La luz se acercaba. Podía sentir el calor del sol en su rostro, y con un último esfuerzo desesperado, se impulsó hacia adelante. El agarre se soltó. Rodó por una pendiente y cayó en suelo firme, suelo real, afuera del volcán, libre. Los rescatistas lo encontraron 2 días después, a 3 kilómetros de la entrada del volcán. Estaba deshidratado, en shock, con heridas en todo el cuerpo que los médicos no podían explicar. Pero lo más perturbador era su rostro. Javier Solís, el explorador intrépido, el hombre que había desafiado las cavernas más peligrosas de América Latina, no podía hablar. Su mandíbula funcionaba, su garganta no tenía daño físico. Pero cuando intentaba hablar, solo salía un silbido agudo, como aire escapando de un globo. Los especialistas lo llamaron mutismo psicógeno, un trauma tan severo que su cerebro simplemente había desconectado su capacidad de comunicarse verbalmente. Durante 18 años, Javier vivió en un limbo silencioso. Los familiares de Roberto, Marco y Esteban querían respuestas. ¿Qué había pasado ahí abajo? ¿Dónde estaban los cuerpos? ¿Por qué solo él había salido? Las autoridades sellaron la entrada del Seboruco. Demasiado peligroso, dijeron. Gas tóxico, dijeron. Inestabilidad geológica. Pero los lugareños sabían la verdad. El volcán había reclamado 3 vidas más, como siempre lo había hecho, como siempre lo haría. Javier intentó escribir lo que había visto, pero sus manos temblaban tanto que solo conseguía garabatos incoherentes, dibujos de espirales, círculos dentro de círculos, rostros sin ojos. Los psiquiatras decían que estaba procesando el trauma a través del arte abstracto, pero Javier sabía que estaba intentando advertir a alguien, a cualquiera que fuera lo suficientemente tonto como para volver a entrar en esas cavernas. En 2005, 18 años después del incidente, un grupo de vulcanólogos internacionales llegó al Seboruco para estudiar la actividad sísmica reciente. El volcán había mostrado signos de despertar, pequeños temblores, emisiones de gas sulfuroso. Nada alarmante, pero suficiente para justificar una investigación. Durante las excavaciones rutinarias en el flanco norte, encontraron algo enterrado bajo 3 metros de ceniza volcánica compactada.
Una mochila. Dentro de ella, una grabadora de cassette de los años 80, sorprendentemente intacta, sellada en una bolsa plástica. El doctor Hermann Voss, geólogo alemán líder de la expedición, limpió la grabadora con curiosidad. El cassette aún estaba dentro. Con cuidado, extrajo las baterías corroídas, las reemplazó y presionó play. Lo que escuchó lo hizo llamar inmediatamente a las autoridades mexicanas. La voz que salía de la grabadora era entrecortada, con estática, pero inconfundible. Era Esteban Ruiz, el joven escalador que había desaparecido en 1987, y estaba narrando una bitácora de audio que no debería existir. Día 4, o tal vez 40. Ya no sé. El tiempo no funciona aquí abajo. Mi reloj marca las 3:20, pero lleva marcando las 3:20 durante lo que parece días. Javier se fue. Huyó. No lo culpo. Yo también intenté huir, pero no hay salida. Los túneles cambian. Cada vez que intentas regresar, te llevan más profundo. Como si el volcán fuera un organismo vivo que digiere a sus presas lentamente. Pausa. Respiración pesada. Luego continúa. Encontré a Marco. Sigue de pie donde lo dejamos, pero ahora sus ojos me siguen. No es Marco. Es algo usando su cuerpo como un disfraz. Le hablé. Me respondió, pero no con su voz. Usó mi voz. Mi propia voz me dijo, pronto serás como yo. Pronto formarás parte del museo. Corrí, otra vez, siempre corriendo. Más estática, sonido de pasos. Alguien arrastrándose. Roberto, encontré a Roberto. Estaba sentado junto a la esfera. Esa maldita esfera que aún gira y gira y gira. Su cuerpo está podrido, pero su boca se mueve. Habla en un idioma que no existe, y cuando lo escuché, empecé a entenderlo. El volcán no es un volcán, es una prisión, y la esfera es el candado. Los antiguos la pusieron aquí para contener algo, algo que intentó salir del centro de la Tierra, algo que el fuego mismo rechazó. La grabación se distorsiona, gritos en el fondo, muchos gritos. Ya vienen, puedo escucharlos, la procesión, suben y bajan las escaleras eternamente, buscando almas que aún tengan calor, almas que puedan usar para romper el sello definitivamente. Necesitan 9, ya tienen 8, solo falta una más, y entonces esa cosa que está encerrada podrá salir, y cuando salga, silencio prolongado, solo respiración. Luego, casi en un susurro, no deberíamos haber abierto esa puerta. Javier intentó advertirnos. El amuleto que le dio la anciana lo dejó caer en la cámara. Yo lo recogí. Está caliente, arde, pero es lo único que me mantiene. Porque los demás ya no son, ya... La voz cambia, se vuelve múltiple. Como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Esteban está durmiendo ahora. Esteban está despertando ahora. Esteban está muriendo ahora. Esteban está naciendo ahora. El tiempo es un círculo y nosotros somos el centro. Tú que escuchas esto, tú que encontraste esta grabadora, ya es demasiado tarde, ya estás conectado, ya formas parte. Siente cómo tu piel se enfría. Siente cómo tus pensamientos se fragmentan. Siente cómo el volcán te llama. Ven, baja, completa el círculo, sé el 9º. La grabación termina abruptamente con un grito que los técnicos de audio después describieron como imposible de haber sido producido por una garganta humana. El doctor Voss desarrolló insomnio severo después de escuchar la grabación. 2 miembros de su equipo solicitaron regresar a sus países inmediatamente, y el gobierno mexicano clasificó la grabación como evidencia en una investigación que nunca se completó. Oficialmente, la cinta se perdió. Extraoficialmente, está guardada en un búnker militar, junto con otros objetos recuperados del Seboruco que desafían explicación racional. Cuando le llevaron una copia de la grabación a Javier Solís,
el hombre que había guardado silencio durante 18 años, sucedió algo extraordinario. Después de escucharla completa, con lágrimas corriendo por su rostro, abrió la boca y habló. Una sola frase, la primera frase en casi 2 décadas. No busquen los cuerpos. Ellos no quieren ser encontrados. Ellos están esperando. Luego volvió a su silencio y nunca más dijo una palabra. Murió 3 meses después, en su sueño, con una expresión de paz que sus cuidadores describieron como antinatural. En su mano aferraba un pequeño amuleto de obsidiana, el mismo que la anciana le había dado la noche antes de entrar al volcán, el mismo que, según la grabación de Esteban, había quedado en las profundidades. ¿Cómo había regresado a sus manos? Nadie lo sabe. El volcán Seboruco sigue activo. Pequeños temblores, emisiones ocasionales de gas y cada cierto tiempo excursionistas reportan haber visto luces verdes emergiendo de las grietas en el cráter. Luces que pulsan, que respiran, que esperan. Las autoridades han instalado barreras y señales de advertencia, pero siempre hay alguien curioso, alguien valiente, alguien que cree que puede ser diferente. Y en las noches de luna nueva, los habitantes de Jala cuentan que pueden escuchar voces saliendo del volcán. Voces que cantan en coros desafinados, voces que llaman nombres de personas vivas, voces que prometen secretos y maravillas a quien se atreva a descender. La anciana que le dio el amuleto a Javier sigue viva, con más de 90 años. Y cuando le preguntan sobre el volcán, solo dice, el Seboruco no es una montaña, es una boca, y todavía tiene hambre. ¿Crees que Javier realmente escapó? ¿O algo más salió con él esa noche? La verdad es que nadie sabe cuántos exploradores han entrado al Seboruco a lo largo de los siglos, pero todos sabemos cuántos han salido realmente. Si esta historia te perturbó tanto como a nosotros, compártela. Alguien necesita saber la verdad. Suscríbete a Ecos del Silencio, porque hay cientos de historias como esta esperando ser contadas. Historias que el mundo prefiere olvidar, pero nosotros no olvidamos. Nunca olvidamos. Y si alguna vez te encuentras cerca del volcán Seboruco y escuchas tu nombre susurrado en el viento, no respondas. Porque si respondes, ya es demasiado tarde, ya formas parte del museo, ya eres el noveno,